Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan María Vianney, llamado el Santo Cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna, a escondidas, en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote, con grave peligro de muerte si los sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles, y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue nuestro biografiado. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital. Y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo: «Sígame, que yo lo llevaré a donde debe ir». Lo siguió y después de mucho caminar, se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue a donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco. Cada vez que pasaban por allí grupos del ejército, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor del emperador Napoleón, dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro, y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: «Es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada», y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna, para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El padre Bailly había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él le enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables
que el buen padre Bailey dispuso hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años, dándole clases todos los días, el padre Bailey lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Resultado: negativa total a que fuera ordenado de sacerdote. Su gran benefactor, el padre Bailey, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas, les preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero es el más santo. Pues así es, añadió el prelado, que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así, el 12 de agosto de 1815, fue ordenado sacerdote. Este joven, que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio, y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo, 4 días después de su ordenación, nació San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Bailey, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla: el señor obispo lo ordenó de sacerdote, pero ahora se va a encartar con él, porque ¿a dónde lo va a enviar? ¿Que haga un buen papel? Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistían sino un hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito: las gentes de esta parroquia, en lo único en que se diferencian de los ancianos, es en que están bautizadas. El pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estará Juan Vianney de párroco durante 41 años, hasta su muerte, y lo transformará todo. El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las gentes de su desarrapada parroquia: rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. ¿Qué en Ars casi nadie iba a misa? Pues él reemplazaba esa falta de asistencia, dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos? Pues el párroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlos. Durante años solamente se alimentará cada día con unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocina 1,5 docenas de papas, que le duran hasta el jueves, y en ese día hará otro cocinado igual, con lo cual se alimentará hasta el domingo. Es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos están repletos de gentes de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos. ¿Y sus sermones? Ahí sí que enfoca toda la artillería de sus palabras contra los vicios de sus feligreses, y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las cuales el diablo quiere perderlos.